Bueno, estamos con Julián Mendoza. Sos hijo de Edgardo Mendoza, un analista internacional allá de la ciudad de San Juan. Bueno, qué placer tenerte acá en el programa de Con lo Justo. Y sos estudiante avanzado ya de la licenciatura en Historia. Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a vos, Nico, por habernos invitado y bueno, gracias por tenernos acá participando y discutiendo sobre este tema. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, pudiste escuchar el informe. ¿Cuál es o cómo es para un cubano la vida adentro de la isla teniendo en cuenta la situación con el respecto al bloqueo? Y atrás del micrófono me habías dicho también una cuestión dentro de la economía cubana también para tener en cuenta. Claro, claro. Sí, yo creo que para pensar esta cuestión de cómo es la vida cotidiana en Cuba en este momento, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado está, esto sí, muy importante, fundamental, que es cuál es el impacto que ha tenido a lo largo de todos estos años la cuestión del bloqueo de Estados Unidos y cómo eso, en muchos aspectos, termina impactando directamente en la vida de los cubanos. Por otro lado, lo otro que tampoco se debería escapar en un análisis es cuáles son las dificultades intrínsecas por las que atraviesa la economía cubana. En términos económicos estamos hablando, ¿no? En cuestiones de cómo la producción ha quedado rezagada, cómo algunos bienes básicos de consumo no se pueden conseguir. Y eso sí tiene que ver un poco con problemas estructurales que por ahí tiene la economía cubana, pero también con el impacto sumamente severo, y se podría decir hasta draconiano, que ha tenido a lo largo de todas estas décadas el impacto en la economía. Claro, bueno, el informe especificaba algunas cuestiones, algún que otro detalle. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido negociar en la isla con gente de Cuba, por ejemplo. ¿Qué otras restricciones hay que es tan draconiano como vos lo decías? Mira, una cosa que es realmente gravísima en estos términos, que provoca el bloqueo, es no solo las restricciones que Estados Unidos impone para sus propios ciudadanos a la hora de comerciar con Cuba, invertir, enviar las famosas remesas que para tantísimos países caribeños y centroamericanos son casi, te diría, una fuente principal de obtención de dólares y de movimiento económico, sino que a la vez, al mismo tiempo, el bloqueo no solo es para los propios ciudadanos de Estados Unidos, sino para todos los países que son aliados de Estados Unidos. Esto es algo muy propio de la Guerra Fría, que tenía mucho que ver con aislar y asfixiar a Cuba en un momento donde estratégicamente se trataba de un lugar importantísimo en términos geopolíticos. Por ende, el bloqueo no solamente impacta solamente en los ciudadanos estadounidenses, sino que Estados Unidos tiende a su vez, tomar represalias en contra de cualquier país de su órbita que de alguna manera comercia o se relaciona con Cuba de maneras que Estados Unidos no cree que sean favorables para sí mismos, digamos. Por ende, hay, digamos, los países de la Unión Europea, por ejemplo, que son países muy interesados en abrir su comercio hacia otros países del mundo, no pueden hacerlo con Cuba porque saben que inmediatamente van a sufrir las represalias por parte de Estados Unidos, en términos económicos, en términos diplomáticos, etcétera. Pero entonces el asfixio es mucho más global que simplemente negarle a Cuba el comercio, las relaciones con Estados Unidos. Digamos entonces que es una continuación casi de la Guerra Fría, una cuestión por el estilo. Y en estos términos, ¿vos considerás entonces que es un bloqueo propiamente dicho o más bien un embargo, como bueno, como esta pelea entre embargo y bloqueo que dicen los yanquis o los cubanos? Mira, yo creo que si vos vas a la cuestión terminológica, sí, se podría decir que es un embargo. Ahora, cuando uno ya lo piensa en términos políticos y sobre todo en términos de geopolítica, está clarísimo que la cuestión es un bloqueo y que el fin no es solamente, digamos, amedrentar por alguna cuestión al gobierno cubano, sino ir mucho más allá. Es una cuestión de un asfixio constante que en última instancia lo que persigue es hacer colapsar
al gobierno de Cuba. Es clarísimo que en términos políticos estamos hablando de un bloqueo. Bueno, y esta es la última pregunta, y a riesgo de pecar, ustedes los historiadores siempre les han enseñado a tratar de no historizar hacia el futuro, digamos, o no predecir absolutamente nada, pero es casi imposible que no te pueda hacer esta pregunta. ¿Qué considerás vos que está pasando hoy en día con la política de Estados Unidos? ¿Y cómo crees que puede llegar acá adelante, viéndolo hacia atrás también, rebobinando un poco? ¿Consideras que el acercamiento que está pronunciando Obama tiene que ver por una cuestión de aceptación ya de la isla y de darse cuenta de lo indigno que es el bloqueo? ¿O está más bien vinculado a cambiar la estrategia, por así decirlo, y tratar de meterse dentro de la vida política cubana desde otro ángulo que no vinieron haciendo durante estos 50 años? Bueno, la verdad es que es muy interesante la pregunta para pensar un montón de cuestiones. Yo creo, primero que nada, que sí, esto es un momento histórico, desde muchos puntos de vista. Lo que está pasando ahora es verdaderamente transformador en muchos sentidos y se puede analizar de ambos lados. Primero, viéndolo desde el lado estadounidense, está claro que Obama lo que está buscando es un cambio a la hora de abordar la cuestión cubana que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos había hecho. Y yo creo que Obama, con todas las críticas que se le puede hacer, sería uno de esos presidentes de Estados Unidos que se enmarcan en la línea de gobernantes que tienden a ser más bien progresistas en términos de la política estadounidense a nivel interior, a nivel asuntos internos de Estados Unidos, y que a su vez, en términos de política internacional, realmente no dejan de ser tan maquiavélicos, digamos, como cualquier otro presidente, y que realmente no están tratando de dejar de inmiscuirse en los asuntos de países soberanos. A mí no cabe ninguna duda que desde el lado estadounidense, la cuestión de levantar el bloqueo, de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, en última instancia sí está dirigido a tratar de generar cambios en la política cubana, a tratar de inmiscuirse en la política cubana. Pero por otro lado, hay que pensar que Cuba también tiene varios problemas que debe resolver. Problemas que hacen justamente a la vida cotidiana de su población, a su bienestar, a su nivel de vida. Y en este sentido yo creo que el bloqueo sí va a generar algo positivo en el corto plazo. Y lo otro que me parece fundamental a pensar acá es que tal vez este sea uno de esos momentos que realmente ponen a prueba una revolución, un proceso revolucionario de larga data como es lo que viene sucediendo en Cuba desde el 59. Quiero decir, acá es donde realmente se puede observar si la revolución cubana tiene cimientos suficientemente fuertes como para resistir, de alguna manera, una embestida económica que implica que van a entrar capitales, se va a abrir el mercado cubano, van a empezar a llegar empresas, inversiones, etc. Y ahí es donde realmente se pone a prueba justamente qué es lo que el pueblo cubano quiere, qué es lo que el pueblo quiere defender de su revolución, qué es lo que considera que ha sido un error y va a tratar de reemplazar y demás. Y eso es algo que le atañe exclusivamente al pueblo cubano. Eso es lo que creo que vamos a ver en los siguientes años. Julián Mendoza, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Con lo Justo y bueno, un gran abrazo. Muchas gracias, Nico, y muy agradecido.